Un poco de esto, o en realidad de todo lo que hace a la economía de nuestro país. Estamos en comunicación con nuestro querido columnista económico, Alejandro Otero, que mañana viene a Berisso. Les recordamos, mañana va a estar en Casa Abierta Néstor Kirchner a las 7 de la tarde con una charla de economía política del macrismo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gaby Corral te saluda. ¿Qué tal, Gaby? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy feliz de anunciar un nuevo aumento en los combustibles, válgase la ironía en este caso, ¿no? Sí, claro, no es una buena noticia, salvo para las empresas que expenden Aranguren está combustible. bailando, yo me lo juego. Está Y haciendo el pasito de Macri cuando ganó las elecciones. por lo menos, porque como sabemos, Aranguren fue CEO de esa empresa, es decir, fue un altísimo directivo y además accionista. Recordemos que una de las cuestiones que fue más cuestionadas de su inicio en la función pública fue que contrató, ni bien asumió como ministro, contrató a la empresa de la cual él era accionista, es decir, que se beneficiaba con la contratación que él realizaba de modo directo. Pero digo, para la mayoría esto no tiene ninguna buena noticia porque como sabemos los combustibles son un costo que impacta no solo en el transporte del público en general, sino que también en el transporte de mercaderías y por esa vía se traslada a todos los productos, es decir que es un bien que tiene un efecto multiplicador muy sensible, de ahí que se le preste tanta atención a la evolución de su precio, porque el precio del combustible no impacta, como decíamos, solo en los combustibles, sino también en el transporte de personas y mercaderías y por ende en el conjunto de los bienes que consumimos. Así que cuando se anuncia un impacto en los combustibles, lo que en realidad se está anunciando es un nuevo incremento generalizado de los precios, es decir, un mayor nivel de inflación y cada vez se aleja más, Gaby, la promesa del gobierno de que la inflación va a estar este año en el entorno al 15%, que es lo que están llevando adelante o pretendiendo llevar adelante en las paritarias, y ya todos los cálculos realistas indican que la inflación no va a estar este año por debajo del 20% como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Sí, a ver, hablar del 15% de inflación para este año ya queda como un sueño infantil, no te lo cree ni un nene de jardín. Ya no se puede llegar a pensar que eso sea real. No lo creen ni ellos. Mirá si lo vamos a tener que creer nosotros. Tal cual, mira, qué sé yo, en cuestión de fe uno puede creer en cualquier cosa. Ahora, desde el punto de vista objetivo, indicadores que permitan sostener esa creencia no hay ninguno y justamente lo que hay es lo contrario. Cuestiones como el aumento de los combustibles y los previstos respecto de otros precios regulados en tarifas públicas como el gas, el agua y el transporte, hacen prever que la inflación va a ser bastante más alta que la prevista y como sabemos eso tiene un impacto directo en el deterioro de la calidad de vida de las mayorías. En este sentido, Gaby, es muy interesante, hay que verlo con atención. Hace unos días atrás el nuevo titular de la AFIP hizo su primer anuncio público que tiene que ver con la evolución de la recaudación. No sé si le has prestado atención a eso. Eh, No, se me pasó, contame. bueno, ahí se anunció la recaudación y entre los datos hay un incremento del IVA, del impuesto al valor agregado interanual, es decir, marzo del año 2018, marzo actual versus marzo 17, registra un incremento por encima del 40%, por encima del 40% del IVA. Y esto es presentado por el gobierno como un buen dato porque dice es un indicador de esto que el gobierno llama el crecimiento invisible, el crecimiento que solo el gobierno está viendo de la economía, el resto de la gente no lo percibe y dice, bueno, por eso que crece el IVA, porque el IVA es un impuesto ligado al consumo y está creciendo porque la actividad económica vía consumo se está dinamizando, lo que pasa que otros indicadores todavía no lo registran, pero sí lo registra la recaudación del IVA. Es una interpretación, por supuesto, muy a gusto del paladar del gobierno, pero la verdad que uno podría hacer muy otra interpretación de ese dato y poner en evidencia que ese dato lo que está reflejando es el fenomenal aumento de ciertos precios muy por encima del promedio de la inflación. Es decir, la inflación promedio, punta a punta, marzo-marzo, fue del orden del 26% aproximadamente.
Si el IVA, que es un impuesto ligado al consumo, creció por encima del 40, eso lo que está indicando es que algunos precios que forman cada vez más, una porción cada vez más importante del consumo de los sectores populares, que son los consumos que uno no puede evitar, ¿verdad? Claro. Que son los precios regulados por tarifa, es decir, uno no puede evitar el consumo de gas, ni de luz, ni de transporte, ni de telefonía, ni de la cobertura de salud, ni de alimentos y bebidas, ni de educación, que son todos rubros que han tenido incrementos muy por encima del promedio de la inflación, porque la inflación es justamente eso, un promedio. Y cada vez esos consumos inevitables ocupan una parte mayor del ingreso de las personas. Dicho de manera sencilla, hoy el conjunto de las personas que tienen ingresos fijos, salarios, jubilaciones, pensiones, subsidios y otros por el estilo, se preocupan o tienen que preocuparse por cosas que hasta hace no muchos años atrás no se preocupaban, que es cómo pagar la luz, cómo pagar el gas, cómo pagar el teléfono, cómo solventar el transporte y cómo juntar la plata para tener los alimentos necesarios hasta fin de mes. Esas preocupaciones, hace algunos años atrás, las personas no las tenían. ¿Por qué las tienen ahora? Bueno, porque esos consumos ocupan cada vez una porción más importante de su ingreso, porque los incrementos de esos precios han sido mucho mayores al promedio. Eso es lo que está reflejando el IVA, que crece muy por encima del promedio por la inflación, y no un crecimiento de la economía invisible que no es que sea invisible, sino que es inexistente, Gaby. Claro. A mí me parecía eso. Uno intenta, viste, ver el crecimiento y yo me esforzaba, como que trataba de sacar cuentas, y lo único que veo que crecieron fueron los números de las tarifas que tengo de pagar, pero el crecimiento en serio, el crecimiento de, por ejemplo, me puedo comprar más cosas, y la verdad es que ahí cada vez iba más para atrás. Yo creía eso de que no es que es invisible, que no pasa, pero bueno, necesitaba un poco la confirmación. Bueno, es así, pero la experiencia individual de cada uno es muy clara en ese sentido, que es la que vos decís, porque ¿cómo se mide el crecimiento? Bueno, el crecimiento se mide en la medida que crece el empleo, que crecen los salarios por encima de la inflación y por ende crece la capacidad de consumo, y eso quiere decir que uno mes a mes, año a año, tiene más capacidad de compra, y eso en el mundo que vivimos, en la sociedad capitalista, por supuesto que desde el punto de vista filosófico uno puede cuestionar mucho esto, pero en el mundo que vivimos se entiende que si hay mayor capacidad de consumo, hay mayor bienestar. Y eso es lo que no está sucediendo. Para la enorme mayoría de los argentinos, lo que no se está sintiendo es un mayor bienestar, porque sencillamente la capacidad de consumo no es que está creciendo, sino que en el mejor de los casos está estancada y para muchos se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que antes se destinaba o quedaba liberado para gastar en entretenimiento, cultura, vestimenta, esparcimiento o demás, ahora está obligado a ser gastado en consumos que son del tipo indispensable. De modo que esa sustitución, ese cambiar consumos que antes tenían que ver con mayor grado de bienestar, mayor grado de libertad, además en la elección de consumos, hoy está siendo direccionado de manera obligada a consumos que son imprescindibles, y eso no es mayor bienestar, sino que es exactamente lo contrario. Claro, aparte te recorta, porque vamos a ser sinceros, te recorta porque aparte no llegas tampoco a cubrir esos servicios indispensables o esos productos indispensables como son los alimentos, las bebidas, porque bueno, acá en la región uno no puede siempre confiar en APSA. Cuando el agua te sale media marrón tenés que salir a comprar agua mineral. Cuando esas cosas te van pasando, encima te viene APSA con aumento, detallito. Pero cuando esas cosas te van pasando, cada vez tenés incluso menos para poder destinarle incluso a los productos o servicios indispensables. Eso no es crecimiento, eso es la verdad que empobrecimiento de la población. Exactamente, eso que decís es muy importante. Cuando los bienes públicos, por ejemplo el agua corriente, no puede ser utilizada, eso tiene un impacto en deterioro de calidad de vida enorme, porque te obliga a gastar en algo que en principio, por supuesto ahora está tarifada, y el agua no es nada barata, sobre todo para aquellos que tienen
inmuebles de ciertas dimensiones, porque como sabemos, en muchos casos en el área metropolitana el agua no está ligada al consumo, sino que está ligada a los metros cuadrados del inmueble, lo cual también es muy cuestionable, pero si uno no puede acceder a ese bien público, que en teoría tiene un costo accesible y tiene que ir a comprar agua al supermercado, bueno, ahí claramente se ve cómo el efecto no es un efecto de mejora de bienestar, sino, como bien vos decías, un efecto de empobrecimiento. Bueno, Alejandro, y ahora ya sabiendo esto, nos están empobreciendo, quería que me cuentes un poco por dónde va a ir la charla de mañana, ¿no? Esta charla que se llama La política económica del macrismo, inconsistente o inexistente, que, repito, es mañana a las 7 de la tarde en Casa Abierta Néstor Kirchner, que queda en la calle 12 entre Montevideo y 166. Bueno, primero agradecer la invitación para charlar así con ustedes. La idea es hacer una charla abierta y básicamente de intercambio, pero me interesa plantear un marco que permita mejor entender la política económica del macrismo, porque hay un debate entre los economistas que discuten si este plan económico es inconsistente porque se propone reducir la inflación, pero las medidas que se toman son contradictorias y demás. Yo invito a reflexionar sobre las medidas económicas del macrismo desde otra perspectiva, Gaby, porque la manera que tienen de pensar en este gobierno quienes toman decisiones económicas no es la que tenemos nosotros. No hay una preocupación genuina por esto que estábamos conversando acerca del bienestar, el crecimiento de la economía, el empleo, los salarios, la capacidad de consumo de la población. No es esa la preocupación que tiene este gobierno, por lo tanto es un poco ocioso discutir si el plan es consistente o inconsistente, porque las medidas van por otro lado, están al servicio de otra cosa, no de un objetivo económico en el sentido que antes decíamos, sino en el sentido de un objetivo político. Y de esto es lo que me parece que conviene charlar, mirando la economía en términos de, antes que nada, economía política, y tratar de entender hacia dónde va este conjunto de medidas que, insisto, sirven a un proyecto político con objetivos muy claros, pero que no son los que se discuten habitualmente. Eso es lo que me interesa que conversemos mañana. Perfecto, entonces todos los vecinos que quieran ir, que quieran participar, ya se pueden ir armando la grilla de preguntas. Es más, uno puede llegar a entrar a Ámbito, puede llegar a entrar a cualquier diario económico y ver así los últimos ítems, los últimos temas y armarse una grilla de preguntas, porque se pueden evacuar todas las dudas el día de mañana con vos, Alejandro Otero, en Casa Abierta Néstor Kirchner a las 7 de la tarde. Nos vemos ahí mañana, Gaby, entonces. Un saludo y un abrazo enorme. Igualmente para vos. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, les recordamos entonces ahora que mañana va a estar esta charla, se llama La política económica del macrismo, inconsistente o inexistente, con esto de, bueno, como decía él recién, que te dicen una cosa pero sus políticas dicen otra, ¿no? Y ¿vieron esa frase de que dice una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, en política una acción vale más que 1000 palabras. Y acciones en política, cuando uno es gobierno, cuando uno está a cargo del Estado, acciones son políticas públicas, son las decisiones que se toman. Las decisiones políticas de este gobierno se contradicen con lo que ellos mismos dicen. Bueno, la única que no se contradice es Patricia Bullrich en este gobierno, me parece, porque ella sí dice que quiere más mano dura, que le parece bárbaro que Chocobar ande disparando por ahí, que quiere más policías como Chocobar, todas esas cosas que viene diciendo. Te eleva o les da un mejor cargo jerárquico a los gendarmes que formaron parte del operativo que terminó con la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Tiene consistencia, vamos a decir. Ahora, cuando te dicen que quieren eliminar la pobreza, pero sus políticas económicas te llevan a vos a estar cada vez más jugada con la plata, la verdad es que, bueno, se desdicen, lo que dicen lo desdicen con sus acciones.
y eso no está muy bueno. No habla de la transparencia que ellos predican, no habla, bueno, incluso acá en lo que es la municipalidad. A ver, todavía no sabemos ni para qué se está usando el fondo educativo, y sin embargo, en campaña y todo el tiempo, el intendente habla de la educación, ¿no? De lo importante de la educación, de que, bueno, de los chicos primero, todo lo que uno quiere. Bueno, reprimió a los estudiantes secundarios el año pasado, más o menos para esta altura del año. Claramente se van desdiciendo. Y esto es fundamental tenerlo en claro. El doble discurso. Yo te digo una cosa y te pinto un mundo maravilloso. Y vos decís, qué bien. A ver, pobreza cero. Sí, todos queremos pobreza cero. Ahora, si pobreza cero para vos es que todos seamos igualmente pobres mientras ustedes son hiper ricos, hiper millonarios, y la verdad que esa perspectiva de pobreza cero no me gusta. La verdad que cada vez que seamos todos más y más pobres y que después bajes la varilla de qué es pobreza y qué no, después midas con el INDEC lo que quieras, y la verdad que no suma. No es lo que me estabas vendiendo en campaña. No es lo que decían los globitos amarillos. Pero bueno, es así como se manejan en este gobierno. Así como se manejan en este gobierno. Así como se manejan